Queridos amigos, salve María. El día de hoy celebramos la fiesta de la transfiguración del Señor. ¿Qué significa propiamente transfiguración? La transfiguración es un cambio de aspecto, un cambio de figura, ¿verdad? Eso es propiamente lo que significa la transfiguración. Vean qué impresionante, como unos días antes de la transfiguración, nuestro Señor Jesucristo comenzó a preparar a sus apóstoles, diciéndoles que tenía que subir a Jerusalén. ¿A Jerusalén? ¿Y para qué? A sufrir la persecución incluso de los sacerdotes y los jefes del pueblo. ¿Por qué nuestro Señor Jesucristo les dijo eso? Los apóstoles, ellos tenían una noción un poco equivocada de quién era nuestro Señor Jesucristo. El Mesías que todo el pueblo de Israel esperaba era una visión deturpada. Ellos esperaban un Mesías temporal, magnífico, esplendoroso, que resolviese todos los problemas financieros, económicos, políticos, sociales de la época. Entre tanto, no miraban ese aspecto de la divinidad de Dios, ¿verdad? Era un Mesías que ellos lo habían humanizado, ¿verdad? Por ese criterio, por esa mentalidad que tenía ese pueblo judío. Y aquí nosotros podemos sacar una enseñanza, ya de inicio, que es sobre la mentalidad. Muchas veces nosotros no pensamos como Dios piensa. Nosotros, el ambiente que nos rodea, el mundo, incluso las modas, cuánta cosa no influye en nuestras almas. La arquitectura, la música, etcétera, todo eso va influenciando nuestra mentalidad, nuestros criterios propios que nosotros vamos absorbiendo y dejándonos llevar por aquello, que muchas veces no son los criterios de Dios, no es la mentalidad de Dios. Y por eso Dios, nuestro Señor Jesucristo, supo ir, claro, Él es Dios, supo ir trabajando a sus apóstoles, a sus discípulos, para así poderlos llevar a entender por qué de la pasión. Pero también recordemos que venía la resurrección. Ahora, los apóstoles podrían pensar, nuestro Señor, este hombre que es Mesías, que es todopoderoso, ya lo habían visto hacer milagros. Nuestro Señor ya había hecho milagros, ya había transformado el agua en vino en las bodas de Caná. Entre tanto, ellos todavía no iban entendiendo a dónde los quería conducir nuestro Señor Jesucristo. Bien podríamos pensar, ¿y este hombre que hace todo eso, que tiene esos poderes, que atrae tanto, tiene una energía que hace que todo el mundo se sienta bien delante de él? ¿Por qué nos dice que va a morir? Que va a morir y padecer en una cruz. ¿Cómo puede ser eso posible? Imagínense cuáles no eran los sentimientos de ellos, de miedo, de pensar hasta, quién sabe, ¿será que no es un fracasado? Morir después de tanta cosa, ¿no es un absurdo? Entre tanto, ¿cuál era la medicina? La transfiguración. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo, en su infinita bondad, Él sabía que tenía que llevar a sus apóstoles a ese paso que ellos tenían que dar. Entre tanto, Él sabía también que si no había una luz, una gracia, una consolación enorme, ellos no iban a aguantar ese paso de la pasión. Y Tomás de Kempis, en la imitación de Cristo, nos dice que Dios suele visitar nuestras almas de dos formas, o por la prueba o por la consolación. Y si uno va a analizar la historia sagrada y a lo largo de la historia de los santos y de la historia de la iglesia, Dios siempre nos ha ido preparando pruebas, consolaciones, porque el ser humano es así. Él necesita de esa alegría, de ese gozo, esa consolación interior que solo Dios la da. Nuestro Señor Jesucristo, entonces, toma consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, los tres apóstoles más íntimos de nuestro Señor Jesucristo. Suben el monte Tabor y ellos a veces con un poco de letargo, cansados y tal, duermen. Nuestro Señor Jesucristo hace una oración. Se aparecen Moisés y Elías. Los apóstoles los ven transfigurados, impactadísimos. Nuestro Señor Jesucristo le cambia el semblante, irradiante, lleno de luz. Algo impresionante que era nuestro Señor Jesucristo, mostrando su divinidad.
el cómo Él estaría siempre con sus apóstoles, siempre con cada uno de nosotros en esos momentos difíciles. ¿Estaba qué? Preparando el alma de ellos para el paso que venía, que era la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Ahora podríamos preguntarnos, ¿por qué se aparece Elías y Moisés? Ellos se aparecen en homenaje al fundador de una nueva alianza. Nuestro Señor Jesucristo venía mostrando un nuevo camino, un nuevo sendero. ¿Cuál era? El de la cruz. Solo el de la cruz, no, el de la resurrección. 3 días después nuestro Señor resucitaría. Otro aspecto impresionante fue que en cierto momento San Pedro exclama, lleno de aquella consolación interior. Imagínense el gaudio, la alegría que aquel hombre, que aquellos apóstoles sintieron al ver que se aparecían Moisés y Elías, pero sobre todo Dios les mostraba ese aspecto de su divinidad, porque claro, nuestro Señor Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre, y ellos lo miraban como un verdadero hombre, lo más maravilloso, lo más admirable posible, pero no habían visto ese aspecto de la divinidad de nuestro Señor. Y eso nuestro Señor se los quiso enseñar en este día de la transfiguración. Y por eso San Pedro exclama, Señor, hagamos 3 tiendas, quedémonos aquí. ¿Por qué? Porque él tenía su alma tan pervadida, tan llena de consolación, que él quisiera vivir así. Y es verdad, cuando estamos en la consolación, es como un barco, un velero que va siendo conducido por el viento súper bien por las aguas. Así se sentían. Entonces por eso exclama, Señor, hagamos 3 tiendas, quedémonos aquí, vivir así. Esas son esas manifestaciones de Dios para consolar nuestras almas, más bien para prepararnos para aquellos momentos difíciles que vendrán. En cierto momento se escucha una voz fuerte, poderosa, que dice: Este es mi Hijo el amado, en quien tengo mis complacencias, escuchadle. Muy importante. Y eso es lo que nosotros debemos pedir en esta fiesta, escuchar a nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo va formando nuestras almas, Dios va formando nuestras almas. Cada día Él va costurando, va uniendo, va haciendo que nosotros pasemos por valles, por montes, por picos, por pruebas, por consolaciones. Y eso es lo que debemos de pedir, escucharlo. Saber escuchar a Dios en la consolación es muy fácil, pero en los momentos difíciles, qué fácil es decir, no quiero, no puedo, no siento. Esos son los momentos en los que Dios quiere que nosotros escuchemos, porque ahí nuestro Señor Jesucristo nos dará la consolación. Un ejemplo de eso es el propio nuestro Señor Jesucristo. Vean cuántos milagros Él realizó durante su vida. Curó enfermos, multiplicó los panes y los peces, hizo caminar sobre las aguas. ¿Cuántos milagros? Resucitó a los muertos, resucitó a Lázaro. Y aún así, aquel hombre iba a morir en una cruz. Y ahí estaban los apóstoles, tanto que en la crucifixión solo San Juan estuvo ahí a los pies de la cruz junto con María Santísima. Entre tanto, al tercer día, aquel hombre que era Dios, que había muerto en una cruz, para los ojos y la mentalidad del mundo de aquel entonces, era un fracaso. Y no es así. Dios muchas veces toca nuestras almas por medio de ese fracaso, de esas pruebas. Pero la certeza que tenemos que tener es de esa transfiguración, es de esa consolación, es de esa resurrección que será para nosotros la vida eterna. Me gustaría mucho si usted pudiera dejar en los comentarios abajo si usted ya fue visitado por Dios, tanto en el sufrimiento como en las consolaciones, porque es interesante ver cómo cada alma de alguna forma va siendo tocada por Dios. Si le gustó este video, por favor compártalo y toque la campanita para recibir todas las notificaciones de este canal. ¡Salve María!